Último segmento, lo que no puede faltar en esa faltosa ley de partidos. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Ya tú tocaste algunos de esa ley de partidos que preocupa tanto, su ausencia preocupa Sí, tanto a tantos. mira, lo que yo pienso que una de las virtudes Sí. de toda la discusión pública que está teniendo lugar en el país, motorizada por la oposición, es que parece que digamos, se ha generalizado finalmente el consenso sobre la necesidad de la ley de partidos y de la reforma de la ley, de la reforma sustancial de la ley Y electoral. Yo pienso adaptarla a la Constitución, a la que ha sido Constitución. una gran irresponsabilidad que en 6 años Así no es. se ha sacado tiempo para actualizar la ley electoral a la nueva Constitución. Lo más importante en la ley de partidos, desde mi punto de vista, de alguna manera lo señalaba Olivo, es que tienen que establecerse mecanismos de democracia interna en los partidos políticos. Si tú no puedes tener funcionarios electos en un ejercicio de respeto institucional y democratizante, si esos funcionarios no fueron nominados mediante procedimientos democráticos al interior de sus organizaciones. Eso es una cuestión elemental. Es decir, si mi nominación es el resultado de un acuerdo entre las cúpulas del partido y no de una deliberación de las bases, sobre la base de la ponderación de las virtudes entre los postulados, entonces no hay democracia. Y sin democracia en los partidos es difícil tener democracia en el Estado, porque es una cuestión, hay una lógica, hay un procedimiento que te conduce, o sea, si el medio no es democrático, tú no puedes tener resultados Y mucho democráticos. peor aún Entonces, tener una ciudadanía democrática entonces y tener ciudadanos, entonces tener votantes. la ley de partidos tiene que regular las primarias internas de los partidos y garantizar que haya primarias, número uno, que haya primarias, que los procedimientos de designación de los candidatos en las primarias internas de los partidos sean procedimientos democráticos, que se regule inclusive al interior de los partidos en esos procesos el tema del dinero, porque volvemos a ese tema. La cuestión del dinero ha llegado a un punto tal en este país que incluso lo vimos en ocasión de la crisis en el Poder Judicial. Incluso para ser miembro del Consejo del Poder Judicial, vimos que había gente que hablaba de que tenía dispuesto 4 millones de pesos. Es decir, entonces, eso tiene que parar. Públicamente se llegó a decir. Eso tiene, es parte de ese déficit que yo hablo de cultura eso institucional, tiene toda la sociedad. eso tiene que parar, y los partidos políticos tienen la responsabilidad. Ahora bien, esto es una cuestión que trasciende los partidos políticos, porque los partidos de alguna manera se han acomodado a eso, porque eso les resulta funcional. Claro. Ahora, quienes más tienen que perder en esto es la sociedad toda, y dentro de la sociedad los que más tienen. O sea, que aquí tenemos que hacer un 4%, no por la educación, sino un 4% por la ley de partidos y por el Aquí tiene que haber un pacto de mínimos por la democracia. Un pacto de mínimos por la democracia. Y ese pacto de mínimos por la democracia pasa por una ley que regule los procesos democráticos al interior de los partidos políticos y por una ley electoral que regule el proceso electoral con equidad. Ok. ¿Dónde tú llevarías? Insiste, por favor, Olivo, ¿qué se puede hacer para que el ejercicio político y específicamente el político electoral no salga tan caro? Porque el problema es que es yo decía, una actividad empresarial. En una ley de partidos, en la modificación a la ley electoral, ¿qué se puede hacer con las campañas para que aquí la gente no te hable de 20 millones de pesos, de 40 millones de pesos, de miles en el nivel presidencial? Bueno, son un conjunto de medidas y prescripciones que deben estar en el marco de esa ley de los partidos políticos, que además es más necesaria que nunca porque hay un mandato incumplido de la Constitución. Es decir, a partir del año 2010, la Constitución ha integrado los partidos políticos sobre la base de unos principios mínimos que obviamente en la realidad práctica, en la realidad fáctica, no se llevan a cabo.
muchas de estas cuestiones pasan por normativas que tiendan a asegurar, por ejemplo, la equidad en el acceso a los medios de comunicación. Ese es un tema, porque si no hay esos mecanismos que garanticen a todos la posibilidad de ese acceso, se crea materialmente una situación de desigualdad. Es decir, todos seremos iguales ante la ley, todos tenemos el derecho a aspirar ante un cargo, pero es una declaratoria de igualdad meramente formal, muy propio de la democracia liberal. Sobre No es todo una, con no el es una- asunto del dinero, porque por ejemplo ahora se dio No es una que de igualdad repente real. uno de los partidos renta la inmensa cantidad de emisoras. Y bueno, es que no estaba prohibido. Incluso emisoras importantes las rentan los últimos 2 días para una cadena. Entonces, no hay nadie que diga, no, es que eso usted no lo puede hacer. Entonces, eso pasa por la necesidad de fortalecer de manera precisa las potestades del órgano regulador de la administración del proceso electoral en ese sentido. Y tú mencionabas, Pablo, ya en esta parte final, que es importante hacerlo, porque está este tema de la inexistencia de una ley de partidos políticos, una mejor regulación del régimen de financiamiento, pero hay un tema también, tú lo señalabas, del déficit en torno a la adecuación de la normativa electoral a la nueva realidad constitucional. Si tomamos la ley electoral, nos vamos a encontrar una cantidad de cuestiones bastante confusas. La Junta está dividida porque en 2 órganos. Está dividida como si tuviese todavía las funciones, Una cosa tan las elemental. funciones contenciosas. Sí, sí. De hecho, en el proceso de inscripción de candidaturas, litigios que se originaron, Sí. estaba la discusión de cuál era la naturaleza de la admisión o rechazo de candidaturas en las juntas electorales. Si era función administrativa, porque si era función administrativa, competía jerárquicamente decidir en último Sí. término a la Junta Central Electoral. Si se considera eso como un tema contencioso electoral, entonces los recursos tenían que ser ante el Tribunal Superior Electoral. Algunos recurrieron ante el Tribunal Superior Electoral, otros recurrieron a la Junta Central Electoral. Hay que ir, y es urgente dentro de ese pacto por la democracia, ese pacto por la institucionalidad, bueno, pues incluir, completar esta normativa de órganos constitucionales como estos, adecuarlo, ¿no?, a la normativa constitucional. Entonces, creo que podemos concluir en la urgente necesidad de esa ley de partidos. Tiene que haber una unificación de voluntades, porque creo que estamos de acuerdo en que la democracia dominicana no puede llegar a un no va más si llegase un próximo torneo electoral sin ley de partidos y sin modificación y adaptación a la ley electoral. Lo triste y vergonzoso, señores, es que esto que yo acabo de decir, uno ya lo dijo hace 4 años. Gracias. Olivo Rodríguez Huertas. Gracias, Pablo. Don Cristóbal Rodríguez. Muchísimas gracias. De esto se trataba. No hay tiempo para más. El sábado, bueno, será otro sábado y volveremos a encontrarnos si Dios y ustedes quieren. Así será. Buenas noches.